Continuamos aquí en el delivery y ya estamos con otra entrevista que a mí me pone muy contenta porque Nos pone muy contenta porque era un reclamo del movimiento feminista poder tener dentro de la estructura del Poder Judicial una fiscalía que esté especializada en cuestiones de género. Lo veníamos diciendo en otros programas, cómo las cárceles de Tierra del Fuego en su mayoría tienen a personas que están condenadas por delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Entonces hoy estamos aquí en el piso del delivery con Paula Japosnik, que ha sido designada al frente de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula. Gracias. Bienvenida. Físcala, vamos a decir nosotras. Físcala, después sí. seguramente nos va a haber un montón de personas que nos corrijan y nos digan, la RAE no dice que se puede Nos decir. encanta cómo suena fiscal, así que va a ser la Vas a tener que decir la fiscal, si no. Le vamos a decir fiscal a nosotras. Está Acá bien. una decisión política lo vamos a tomar así. Está bien, se puede. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y un poco por darle espacio a este momento inicial, ¿no? Que siempre es el mejor, porque es el momento de alegría, de implementación, de darle institucionalidad a esto que el Poder Judicial interpretó. Que imagínate que trabajando dentro del Poder Judicial hace ya 20 años, a mí me pone súper contenta porque yo lo percibo como que, bueno, valoraron el perfil que yo tengo, porque esto es el resultado de un concurso que hubo, que se generó por una vacante y bueno, y después se entendió que era necesario crear la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y esta sensibilidad de por ahí hacer la designación el 8 de marzo y bueno, y estas transformaciones que a poquito vamos percibiendo. Tenemos hoy, bueno, ministros de la Corte casi en paridad. Mi colega, mi compañera secretaria también del Ministerio Público de carrera fue designada también como fiscal de instrucción. Así que bueno, nada, cambios pequeños, pero que son muy importantes, ¿no es cierto? ¿Y qué va a implicar para las mujeres, para las feminidades, tener una fiscalía especializada en género en la ciudad? Porque es del Distrito Judicial Sur, es de Ushuaia. Es del Distrito Judicial Sur. Igual yo tengo entendido que rápidamente se va a abrir un concurso en la ciudad de Río Grande para que exista el cargo equivalente. Igual nosotros como Ministerio Público Fiscal fuimos a Río Grande la semana pasada, porque bueno, el Ministerio Público es uno solo, ¿no es cierto? Y fuimos con el jefe de fiscales de acá, con el doctor Urquiza, un poco a pensar todos juntos en la implementación de estas fiscalías, ¿no? Es decir, no el tipo de casos, que ahora te cuento en qué casos interviene, pero un poco a ver la asignación de causas, cómo son los circuitos, cómo van a ser, de qué forma, digamos, van a circular las personas, lo menos posible, obviamente, pero bueno, los casos. Nosotros en realidad cuando la Fiscalía se creó en diciembre por acordada 232 del Superior Tribunal de Justicia y pensando, ¿no es cierto?, en estadística que nosotros veníamos relevando y situaciones que demandaban un trato especializado. Puntualmente, aquellas violencias, ¿no es cierto?, de género, constituyan o no delito, porque obviamente que la función de los fiscales y las fiscales es la persecución penal, ¿no?, el impulso de la acción penal, pero a veces ocurre que en el marco, por ejemplo, de la ley 26485 hay casos que no llegan a configurar delito en los términos de lo que exige el Código Penal. Y son violencias de género. Bueno, esas situaciones tampoco se pueden dejar de abordar. A partir de la intervención proteccional del juez de familia, a partir del acompañamiento a otras dependencias del Estado que deberán ocuparse eventualmente de esas violencias, pero fundamentalmente lo que tiene es la función de perseguir, ¿no es cierto?, delitos que tienen por víctimas no solo a mujeres, sino también a niños, niñas y adolescentes, también a personas de los colectivos LGTB+, ¿no es cierto?, y en algún momento está la pretensión de abordar también delitos contra adolescentes en entornos digitales. Pero bueno, eso requiere de otro nivel quizás de preparación, pero también está dentro de las posibilidades de esta fiscalía o eventualmente de una fiscalía un poco más ampliada, ¿no?, en sus funciones.
Eso implica la persecución de los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Y además implica la persecución de delitos que son los típicos de violencia de género, las lesiones, todos los delitos, como mencioné, contra la integridad sexual, pero hay otros que ocurren en contextos de violencia de género, ¿no? Como puede ser la violación de domicilio, los daños, las privaciones de libertad. Son todas situaciones que muchas veces se dan en contextos que son de violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se prioriza de alguna manera es la persona, ¿sí? El acompañamiento, la comunicación permanente y la investigación penal de estos delitos que involucran contextos de violencia de género. Sí, y aparte que por lo general un femicidio inicia con estas pequeñas cositas que vamos viendo de violencia generalizada. Por supuesto, digamos. que el femicidio, la muerte violenta de una mujer, porque siempre la primera hipótesis frente a una muerte violenta de una mujer tiene que ser el femicidio, es la situación más grave y más dramática, ¿no es cierto? Pero hasta que se llega a esto hay un montón de situaciones que ocurren, tanto si termina trágicamente como si no llega a eso, porque actúa la justicia antes, porque funcionan los mecanismos de prevención, porque intervienen otras instituciones, ¿no es cierto?, precozmente. Bueno, en todo este acompañamiento y en este seguimiento, en conjunto con los juzgados de familia, cuando corresponda, porque se trata de violencias en el ámbito intrafamiliar, de los equipos interdisciplinarios, digamos, ahí va a estar presente esta Fiscalía Especializada. Además, ya tiene el Ministerio Público Fiscal personas que están desplegando de alguna manera las tareas iniciales de una oficina de asistencia a la víctima, que eso significa, y esto por ahí es lo importante, significa, priorizar la comunicación, ¿sí?, con las personas que son víctimas de delitos, priorizar la información en relación al avance de la causa, al estado en que las causas se encuentran, que sepan también no solo antes de la condena o de la eventual condena, sino también después en la etapa de ejecución de las penas, qué va a pasar con esa persona condenada, es decir, que las víctimas sepan que, bueno, en algún momento esa pena se va a agotar, ¿no es cierto?, que en algún momento esa persona va a estar en condiciones de salir porque, no sé, tiene la posibilidad de gozar de algún beneficio. Esa comunicación tiene que ser constante, ¿sí?, porque eso, digamos, obviamente baja el nivel de conflictividad, sí, de angustia, de preocupación. De alguna manera esas son algunas tantas de las funciones que tiene una fiscalía especializada. Recién fuiste designada, pero ¿ya tenés causas para analizar y para arrancar? Yo soy funcionaria del Ministerio Público y nosotros ya venimos trabajando en casos de violencia de género. De hecho, el abordaje de estos casos fue lo que nos permitió, ¿no es cierto?, poder planificar esto y poder contar con estadística, llevar esta inquietud más allá de la demanda social al Superior Tribunal de Justicia. Y como se venía trabajando y exhibiendo números que son muy importantes, ¿no es cierto?, transmitiendo, digamos, por los canales por ahí más formales la inquietud y demás, es que se decide la creación de la Fiscalía, por supuesto sumado a la demanda de ciudadanía, que me parece que fue central también, ¿no?, ni hablar. Creo que esa escucha sensible o atenta a esto es algo que yo valoro mucho del Superior Tribunal. Y en base a esos números, Pablo, porque el otro día contábamos los números en lo que va del año a nivel nacional, ¿no?, a nivel país, de uno de los observatorios que hay, que en realidad se basa en lo que se publican en los medios de comunicación, que nos decía que en lo que va del año, en enero y febrero, 44 femicidios se produjeron y solamente 7 de esas víctimas habían accedido al sistema de justicia para hacer alguna denuncia. ¿Esto cómo lo evalúan acá en Ushuaia? ¿Hay acceso a que las víctimas hagan la denuncia, a que lleguen a un proceso judicial o queda en el camino? Mira, obviamente que no estoy pensando en la situación más dramática que es el femicidio, ¿no es cierto? Pero en los casos de violencia siempre hay que tener en cuenta que no estamos todavía en una situación donde
todas las violencias se denuncian. O sea, siempre estamos hablando de un número que tiene que ver con la formalización de la denuncia, como si yo le dijera en una, digamos, en un iceberg, es esa parte final, ¿no? La que se ve. Todas esas violencias que están como por abajo del agua, nosotros es difícil de medirlas, lo que no quiere decir que no ocurra y que por eso no hay violencia, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de la instancia en donde se toma conocimiento. Los canales donde hoy se toma conocimiento, yo creo que, al menos en la ciudad de Ushuaia, están, por supuesto que están la Comisaría de Género, que es un canal de denuncia, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hay circunstancias donde la policía interviene en situaciones de violencia de género, son lo que nosotros llamamos delitos en flagrancia, donde cualquiera de las restantes comisarías de la ciudad interviene en esos casos, ¿no? Por ejemplo, la flagrancia es como medio, la palabra lo dice como algo que ocurre infraganti, ¿no? Algo que, claro, que te agarran en el momento. Prevenido. Bueno, hay muchos casos donde y esa instrucción, esa investigación corresponde directamente a los y las fiscales. O sea, es decir, tienen como la potestad de investigar sin que intervengan los juzgados de instrucción. Esta ley que está vigente en la provincia hace ya varios años, al principio, digamos, fue yendo de a poco. Bueno, hoy hay muchos casos de violencia de género en los que se interviene en flagrancia, es cualquier comisaría la que interviene, después hace las derivaciones a la comisaría de género, y eso es otro canal, porque a veces, no es que uno tiene que pensar que hay un hecho que le pasó en un tiempo pasado y voy a ir y lo voy a denunciar. Esa es una forma de acceder, ¿no es cierto?, a los tribunales de justicia, que ahora les cuento cómo llega a la fiscalía, por ejemplo. Pero después puede ocurrir que, de hecho, ves lo que sucede, un aviso de urgencia, de emergencia en la calle, un vecino, un policía que está dando vueltas y escucha algo. Bueno, esos son los casos en flagrancia en donde se interviene, obviamente, de manera preventiva, porque no sabemos bien qué pasó, qué puede ocurrir. Y después, bueno, está en la víctima la voluntad de seguir, digamos, de hacer la denuncia y demás. Muchos casos se investigan igual aún cuando en un inicio la víctima no quiera quizás continuar con las actuaciones. Y esto es porque básicamente hay un interés público, ¿no? Hay un interés que todos conocemos, que somos sensibles a eso, de en principio investigar. Además de que hay un mandato por una convención, que es la Convención de Belém do Pará, de investigar, perseguir y eventualmente llevar a juicio los casos de violencia de género, pero independientemente de eso, como criterio, en principio se abre la investigación, aun cuando haya una víctima reticente. ¿Por qué? Porque está esta duda inicial de si es una persona que está condicionada, que está asustada, sí, ¿no?, que está a lo mejor, no sé, amenazada. Las amenazas son otro delito típico en contextos de violencia de género. Que a veces no ha podido asumir su propia condición de víctima. O sea, estamos tan naturalizadas en la violencia, exacto, que a veces no es posible. Bueno, y eso es cuenta. una parte que a mí también me interesa trabajar. Por supuesto, yo soy abogada, no soy psicóloga, pero eventualmente hay profesionales de estas disciplinas en el Poder Judicial donde a veces hay que hacer este acompañamiento para hacer esta transformación de las personas víctimas de delito, de las mujeres víctimas de delito, en donde, bueno, hay que trabajar de a poco para que se asuman como damnificadas o víctimas de un delito, independientemente de qué recursos personales tenga, ¿no? Poder trabajar eso. Y lo que te decía es que después de que en estas denuncias intervienen las comisarías, aun cuando la Fiscalía tiene la obligación de tomar denuncias en el Ministerio Público Fiscal. Claro, eso te iba a preguntar, si va a ser posible que se dirijan directamente a la Fiscalía Especializada de Género a hacer denuncias. Por supuesto que va a ser posible, ya es posible, de hecho ya se toman y se han tomado siempre denuncias en el Ministerio Público. Digamos, lo que hay es un mecanismo muy aceitado siempre con las comisarías y con los juzgados de instrucción. La verdad es que esto es así. Y después de la pandemia también se ha agilizado mucho toda la cuestión de la comunicación, porque hasta lo que produce por escrito, hasta el contenido de la denuncia que se hace en comisaría, las comisarías nos lo mandan a nosotros por correo electrónico en el momento. Claro. Y los jueces, en general, los jueces de familia, si es que corresponde, o los mismos jueces de instrucción, toman medidas por teléfono, ¿sí? Le adelantan las medidas por teléfono a la policía
Y esto es muy ágil, ¿no? Después si hay que actuarlo, es decir, si hay que escribirlo, bueno, puede quedar para más adelante, pero digo, todo esto se hace por teléfono. Así que los canales, ya sea ENSE, Ministerio Público Fiscal o en las comisarías, son efectivos. No va a haber nunca una denuncia en comisaría que quede como un papel, ¿no? Es automática la intervención del juzgado de instrucción y de las fiscalías. Con respecto a la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, de la municipalidad, ¿ustedes tienen contacto? ¿Hay proyectos para trabajar en conjunto o no? ¿O No, eso va como siempre. por otro lado? Nosotros siempre tuvimos contacto con la Secretaría de la Mujer, con la Subsecretaría de Políticas de Género. Sabemos, generalmente sabemos cómo funcionan, hay que actualizar permanentemente los programas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces, independientemente de las medidas que tienen que ver con la investigación propiamente dicha, se piden medidas adicionales, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con un acompañamiento, con la inserción en algún programa. Además, ustedes vieron que el Poder Judicial cuenta con la Dirección de Atención Temprana al Conflicto, la DIAT, que tiene equipos, ¿no es cierto? Muchas veces, si nosotros no estamos en conocimiento de la posibilidad de algún programa o alguna asistencia adicional, apoyo terapéutico o a lo mejor alguna cuestión, no sé, comunitaria, y nos excede porque estamos, digamos, trabajamos en la investigación penal, bueno, hacemos la derivación a la Dirección de Atención Temprana, a la DIAT. Es un tema de prestarle atención, de dedicarle tiempo, como que este es el objetivo de las fiscalías, ¿no? Saber a quién acudir frente al caso cuando en paralelo con una investigación penal hay que pedir una ayuda, porque obviamente que es una víctima desbordada, ¿no es cierto? Donde, qué sé yo, hay que atender un montón de cuestiones juntas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder estar ahí a tiempo. Paula, ¿y cómo es? O sea, otro de los reclamos constantes es, para que un proceso judicial avance, siempre tiene que haber una representación legal, ¿no? ¿Cómo, ahí tiene algún tipo de intervención, va a tener algún tipo de rol la Fiscalía? Mira, nosotros, por lo menos en el ámbito penal, es algo que la gente suele venir muy afligida a veces y dice que hizo una denuncia penal y que cree, o por ahí, por desconocimiento, piensa que necesita un abogado y que eso va a variar los tiempos del proceso. Siempre es un derecho de las personas constituirse como querellantes en una causa, y eso implica, obviamente, tener un abogado, ¿no es cierto? Y acompañar de alguna manera, ¿no? el despliegue de la actividad que hace la Fiscalía. Pero esto no es imprescindible y no varía la velocidad del proceso porque una víctima venga con un abogado. Si puede costearlo, si tiene interés en hacer una consulta en paralelo. Nosotros, por supuesto, que si se constituyen como querellantes, mantenemos diálogo con los abogados, porque, bueno, es la voluntad de las personas, ¿no? De hacerse representar. Pero no es algo imprescindible y claramente no varía la velocidad de la causa penal que tengan o no tengan un abogado. Eso, por ahí es importante que quede claro, porque siempre está esta idea de que si pago va a ir más rápido, y no es así. Al menos en lo que tiene que ver con el trámite de las causas penales, no es así. ¿Cómo ves? Claro, otra cosa, perdón. Sí. Otra cosa es si tiene que ver con lo familiar, con la cuota alimentaria, con Exacto. el régimen de visita. Exacto. Distinto sería un reclamo de alimentos o no sé, un régimen comunicacional. Ahí seguramente tiene que tener un abogado porque, bueno, no es mi fuero en el que trabajo, pero me consta que no se puede, digamos, acceder ahí a un tribunal sin un patrocinio jurídico o un apoderado, algún representante legal. Hablando de violencia de género en general y de los sistemas, esto de la policía, de la secretaría, de la fiscalía es un paso muy importante más que se da, pero ¿qué te parece que está faltando o dónde se podría llegar a fortalecer un poco más? ¿Faltan profesionales de algún ámbito? ¿Qué te parece que se podría... ¿Qué está faltando? Un poquitito más para poder avanzar. Mira, algo que hemos conversado ya, digamos,
a ver, lo hemos hablado dentro de la Fiscalía, lo hemos charlado con otras mujeres. Ayer se hizo la reunión del Consejo Consultivo en el ámbito de la Casa de la Mujer y también con algunas de las personas que estaban ahí. Y es muy personal, ¿no? La opinión, obviamente. Sí. A mí me parece que falta algún programa para hombres que ejercen violencia, por ejemplo. Me parece que eso es una pata central en muchos casos, ¿no? Porque eso es un abordaje temprano, además. No estamos pensando en un femicida, no estamos pensando en una persona que abusó de una persona menor de edad. Me parece que eso es algo que en lo que se debería trabajar porque hay casos, hay situaciones en otros lugares del país donde funciona, donde están en marcha. Son casos donde ya hubo, por supuesto, estamos hablando de personas que han ejercido violencia, pero bueno, quizás se puede hacer ahí algún trabajo, digamos, terapéutico. Sí, súper interesante porque es algo por ahí, yo no lo había pensado, me parece súper interesante. Hubo una intención en algún momento del gobierno de la provincia, pero no sé si siguió avanzando, ¿no? En algún momento existió un programa para violentos, pero no sé si continuó. Bueno, un montón de cosas quedaron ahí en el tintero. Sí, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero Paula, para finalizar, es inminente que comience efectivamente a funcionar la Fiscalía. Sí, va a comenzar en breve. Ahora tengo entendido que había alguna intención de que estén los 5 ministros para que se tomen los juramentos míos y de mi compañera fiscal mujer también. Que no es un dato menor, y bueno, y después estamos trabajando con los criterios de asignación de casos, con los circuitos y demás, y queremos que esté funcionando lo antes posible, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos con Paula Japosnik. Ella va a estar justamente al frente de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas. Ya está designada como fiscal a ella.